Buenos días y bienvenidos a las noticias de las 7 de Castilla y León Televisión. Hoy es martes 19 de febrero de 2019, cumbre en Valladolid entre el Gobierno de la Nación y el de la Junta de Castilla y León. Sobre la mesa, entre otras cosas, la cobertura de banda ancha en el medio rural, un compromiso del anterior Gobierno que ronda los 75 millones de euros. Vamos a acelerarlo al máximo para poder dar una respuesta a poder ser antes de que finalice la legislatura. Ahora vamos a estar de igual a igual con el Gobierno de España. Los colegios de Castilla y León que lo necesiten podrán disponer de una enfermera en el centro. Será para atender a los alumnos con enfermedades crónicas. El INCIBE pone en marcha un programa para garantizar la seguridad digital en las empresas. Herrera pidió para Castilla y León el Centro Europeo de Ciberseguridad Industrial. Las familias que presenten las denuncias por el caso del tanatorio El Salvador deberán presentar la declaración de herederos. Es uno de los requisitos que pide el juzgado. Las arcadas románicas del claustro de Palamós pertenecen a la Catedral Vieja de Salamanca. Así lo demuestra un informe elaborado por varios catedráticos que ha publicado la USAID. En cuanto al tiempo, desaparece el riesgo de lluvia. El frío de esta mañana dará paso a una jornada agradable con máximas de 15 grados. La comisión bilateral entre la Junta de Castilla y León y el Estado se reunió ayer 2 horas en Valladolid. La ministra Meritxell Batet y José Antonio de Santiago Juárez abordaron el impulso de la banda ancha rural o el peso de la comunidad en las decisiones de la Confederación Hidrográfica del Duero. 2 horas y 4 asuntos han centrado esta reunión de la Comisión Junta-Estado, que no se reunía desde 2010 y que venía semanas preparándose. El principal acuerdo en la cuenca del Duero. Castilla y León pasará a contar con los mismos miembros que el Gobierno de España en la Comisión de Planificación, lo que el Ejecutivo de Sánchez cambiará vía Real Decreto. Vamos a pedir inmediatamente estos informes preceptivos y vamos a ver si nos da tiempo. Desde luego, la voluntad del Gobierno de España es hacer el procedimiento de manera adecuada, correcta. No vamos a saltarnos ningún trámite de los exigidos por la ley, pero vamos a acelerarlo al máximo. El tema de regadíos para la agricultura es fundamental, y tener un peso ahí en la planificación no teníamos ninguno. Ahora vamos a estar de igual a igual con el Gobierno de España. Sobre el plan de banda ancha que la Junta quiere ampliar a través del convenio de escuelas conectadas, la falta de presupuestos ha impedido más compromiso que este. Apoyar la reprogramación de fondos europeos destinados en Castilla y León que no hayan sido ejecutados en otros programas. Igual que en el plan de convergencia, voluntad política de apostar por los reequilibrios territoriales a través de áreas estratégicas como quiere la Junta. Y en materia de conflictos, 2 hay en ciernes: la ley de transportes y el impuesto a Garoña. Eso es buena señal. Cuando el Gobierno cree que no es constitucional, va directamente al Constitucional. Cuando lo lleva a la Comisión de Conflicto es porque entiende que se puede llegar a algún acuerdo de interpretación de la norma. Así se ha hecho siempre. Batet ha asegurado además que sí habrá estrategia para el reto demográfico antes de que acabe la legislatura. El Partido Socialista puso ayer en marcha en Madrid la maquinaria electoral. El PSOE ha abierto el calendario de primarias. Hasta el 25 de febrero se podrían presentar los aspirantes a candidato a la presidencia del Gobierno, aunque creen que no habrá más nombres en esa lista que el de Pedro Sánchez. El 14 y 15 de marzo se reunirá la Comisión Federal de Listas y el 17 el Comité Federal se va a pronunciar sobre todos los candidatos del partido. El secretario de organización dijo que aún no se ha tomado la decisión de quién va a encabezar la lista a las europeas o si todos los ministros estarán integrados en alguna lista. José Luis Ábalos dice que el partido está muy movilizado y que no se plantean pactos de momento. Nuestra aspiración es conseguir un gobierno monocolor. Esa es nuestra aspiración y vamos a trabajar en ello. Hemos conseguido hacerlo con 84 diputados. Con bastantes más no será más fácil hacerlo. En esa ejecutiva estuvo el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Participó en el informativo de la medianoche, donde además de hablar de esas elecciones generales, intentó justificar las razones por las que reclamaba priorizar algunas inversiones en su ciudad.
Yo no me dedico a agredir ni a ofender a nadie, simplemente trato de defender lo que creo que es bueno para Valladolid y para el conjunto de la comunidad autónoma, porque lo que yo dije el otro día no es que se le negara al resto de territorios inversiones que claramente necesitan, lo que decía es que hay determinadas inversiones de carácter estratégico que están mejor hechas en Valladolid y que benefician al conjunto de la comunidad. Junta directiva también del Partido Popular, que no oculta su entusiasmo de cara a las próximas elecciones, que están convencidos de volver a ganar. Pablo Casado transmitió a los suyos un mensaje triunfalista. El presidente del PP cargó contra Pedro Sánchez y contra los que le acusan de crispar en temas como el independentismo catalán. La moderación, dijo, pasa por defender un artículo 155 largo y duradero. De momento no miran las encuestas y ya han puesto también en marcha su maquinaria electoral. Si el Partido Socialista puede volver a formar gobierno, le va a volver a dar lo que le pedían los independentistas. Pero si el PP logra formar gobierno, que es lo que vamos a hacer, pondremos a los separatistas en su sitio y pararemos una vez más el golpe de Estado que estaban dando. Y en Ciudadanos le han cerrado la puerta a Pedro Sánchez ante posibles pactos después de las elecciones. La ejecutiva de la formación naranja lo tiene claro, no habrá acuerdos de investidura con el PSOE a nivel nacional. Ciudadanos no va a pactar ni con el PSOE ni con Pedro Sánchez para un futuro gobierno de España. El señor Pedro Sánchez se tiene que ir a la oposición. El presidente del Gobierno de España dialoga y pacta con aquellos que han dado el golpe de Estado en Cataluña. Y Podemos se ha presentado en escena de cara a esos comicios del 28 de abril con un mensaje que nos traslada a sus orígenes. Basarán su campaña en pedir a la banca que devuelva el dinero del rescate. También quieren que los servicios públicos recuperen los fondos que perdieron con los recortes. Vamos a garantizar que ese dinero la banca lo devuelve. Vamos a hacer lo contrario de lo que ha planteado el Partido Popular. No vamos a bajarle los impuestos a los ricos, no vamos a aumentar los privilegios fiscales de las grandes fortunas y de las grandes corporaciones, no vamos a permitir que se siga desmantelando la sanidad, la educación y la ley de dependencia. Novedades para el próximo curso en el sector educativo de Castilla y León. Por primera vez los colegios e institutos de la comunidad podrán disponer de una enfermera si lo solicitan previamente. El servicio está orientado para los que tengan alumnos con enfermedades crónicas. Sanidad y educación van de la mano para atender a los niños que necesitan un control médico o la administración de medicamentos continua. Tendremos tantos enfermeros como requieran nuestro alumnado cada curso. En situaciones eventuales, los profesores no estarán obligados a dar la medicación a los alumnos que lo necesiten. Va a haber personal sanitario que va a administrar medicamentos, porque el personal educativo no va a administrar medicamentos contra su voluntad y en casos difíciles, etcétera, ¿no? Las familias tendrán que solicitar en la matrícula esta asistencia sanitaria. Desde la consejería valorarán el informe médico y decidirán cuántos profesionales de enfermería se contratan. Desde enfermeros o enfermeras que hagan toda su jornada o casi toda su jornada en el centro educativo, hasta otras circunstancias en las que la atención será puntual, unas horas. El sindicato de enfermería ve bien esta medida, pero pide que sean contratos fijos y no eventuales. Nos da la impresión que va a ser meramente atender a una necesidad concreta de un niño, como por ejemplo pueda ser una medicación. Nosotros creemos que la enfermera es mucho más que atender a la medicación, que es también atender a las urgencias, pero que es hacer educación con esos niños. Hasta septiembre no se sabrá el coste de esta medida que financiará la Consejería de Educación. Ayer se materializaba el relevo al frente de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos. El nuevo responsable de área anunciaba su apuesta por el diálogo con los profesionales. La primera medida será la creación de un grupo de asesoramiento que permita canalizar la opinión de médicos de familia y personal de enfermería como medio para mejorar la gestión. Crear un grupo en el que exista alguna representación, grupo de asesoramiento, en el que exista una representación más reducida que el propio Consejo de Gestión, para en el día a día pues, hablar más los temas y tener, como digo, un grupo de coordinadores y de responsables de enfermería pequeño que nos pueda ayudar. El diálogo y el consenso con los profesionales. Quien sabe realmente cómo está la situación en primaria son ellos. Entonces yo, si no me apoyo en ellos, es que no tengo nada que hacer.
Nuevo revés para la Consejería de Sanidad de Castilla y León. El Tribunal Superior de Justicia ha anulado el resultado de las oposiciones de 2016, las referidas a medicina de familia y comunitaria. Los magistrados consideran que se incumplieron las bases de la convocatoria al rebajar el número de respuestas correctas necesarias para aprobar, tras anular 17 de las 90 preguntas incluidas en el examen. Profesores e investigadores de la Universidad de Burgos se manifestaron ayer para pedir que les paguen lo que les deben, los complementos de investigación y docencia. La Junta se niega a financiarlos y la UBU alega que no tiene dinero suficiente para costear unos suplementos que no están dentro del convenio, aunque se cobran en la mayoría de las comunidades autónomas. Denuncian que entre un doctor que lleva 15 años en la UBU y otro de fuera de la comunidad, la diferencia es de 700 euros mensuales. La universidad no responde, pues bueno, que en parte es cierto, o sea, que es cierto que dentro de las universidades de Castilla y León, la de Burgos es la peor financiada, o sea, peor que León, peor que Valladolid y mucho peor que Salamanca, entonces que hay un problema económico, con lo cual dice que no puede responder. Un 90% de las empresas recibirá algún ataque cibernético antes de que acabe el año. La ciberseguridad es fundamental y lo saben en el INCIBE, en León, donde se ha creado el Hub de Investigación. Es una de las prioridades que se ha marcado la Unión Europea. Habrá 9.200 millones de euros para un programa digital. La puesta en marcha de este hub, además de proteger, servirá para asesorar en la transición de las pymes. El presidente de la Junta ha pedido que León sea el centro de referencia europeo de ciberseguridad industrial. La capacidad de coordinar recursos y experiencias de toda Europa y para presentar una candidatura con posibilidades de triunfo. Porque si no pierden competitividad, y deben hacerlo de una forma cibersegura y además incorporando la ciberseguridad y la digitalización en sus procesos productivos. Las competencias que tienen en este momento no son excelentes, necesitan avanzar en ellas. Este jueves, pasado mañana, se celebran elecciones sindicales en Renault. 11.000 trabajadores elegirán a sus representantes. Los sindicatos apuestan por mantener la negociación de acuerdos que permitan nuevos planes industriales. Ponen como aval los resultados actuales. En 10 años se ha pasado de contar con 8.000 trabajadores a 14.000. Su principal reto es mejorar la calidad y los salarios. En el horizonte aparece la formación de los operarios de cara a las nuevas tecnologías. Las antiguas instalaciones del Twizy se están adaptando como una nave de baterías. Precisamente anoche el presidente de Renault España recibió el reconocimiento de los hosteleros de Valladolid. Ha sido el premio Conde Ansúrez junto a otros galardonados del sector en la provincia vallisoletana. De los mozos ha destacado el buen momento por el que pasan las plantas de la marca y ha pedido al Gobierno prudencia y claridad en las decisiones para no crear incertidumbres. Cualquiera que sea el signo político, dejen de dar mensajes de miedo a los clientes, ¿no? Yo creo que todos los constructores hemos invertido en Europa muchos miles de millones de euros con la nueva normativa europea. Somos los primeros que apostamos por el coche eléctrico, pero cuando vemos una ciudad como Madrid, que en el año 2018 se han puesto 8 puntos de carga, pues evidentemente esto no es un plan de acción. Es decir, nosotros como los hosteleros vivimos de hechos, no de palabras. Novedades en el caso del supuesto fraude del tanatorio El Salvador en Valladolid. El juzgado exige a las familias que presenten la declaración de herederos si quieren denunciar. Los bufetes de abogados que llevan los casos han mostrado su contrariedad al respecto porque esto, dicen, puede demorar el proceso. Las demandas por el cambio de ataúdes en el tanatorio El Salvador deben cumplir un nuevo requisito. Solo podrán ser presentadas por herederos del fallecido, lo que en algunos casos dificulta reclamar a los afectados. Cualquier supuesto en los que quien ha abonado los gastos del sepelio haya sido pues, un cuñado, un pariente político, puede ser incluso un amigo de la familia. La decisión de la jueza no ha gustado a algunos de los bufetes de abogados que gestionan la mayoría de los casos. Nos parece un error absolutamente fuera de lugar. Perjudicado no es sinónimo de heredero. Critican que se están denegando personaciones de familiares directos. Los hijos son herederos forzosos siempre, haya o no haya herencia. Por tanto, que nos estén echando atrás personaciones porque un hijo no haya presentado la herencia, que no se preocupe su señoría, presentará la herencia, efectivamente, pero es absurdo.
Quieren también que se consideren perjudicados aquellos casos posteriores a febrero de 2015. Este señor, el supuesto chivato, dice que declara que se estaban produciendo esas incineraciones irregulares y esos cambios de cenizas irregulares hasta la actualidad. La operación Ignis cuenta con 16 detenidos, 3 de ellos continúan en prisión. Malestar en Ucrania, donde padres y madres españoles de bebés nacidos por gestación subrogada han denunciado estar atrapados en un trámite burocrático sin poder inscribir a sus hijos. Culpan al Ministerio de Asuntos Exteriores de bloquear el proceso. Sin ese trámite no pueden obtener el pasaporte español los bebés que posteriormente les permitiría embarcar rumbo a España. El Ejecutivo está buscando alternativas para solucionar la situación. Una de esas familias de Palencia nos ha contado su experiencia. Los niños siguen aquí sin asistencia sanitaria, sin vacunas, sin nada. Y nosotros seguimos sin poder ejercer nuestros derechos como padres ante nuestro país, para poder pedir permisos de paternidad, para poder hacer cualquier trámite. Ya llevamos 2 meses y la situación parece que se alarga. Nos vamos ahora hasta Segovia, donde la consejera de Familia visitó ayer una residencia de ancianos en proceso de reconversión. Abrió sus puertas en 1974, orientada a la atención de personas autónomas, pero sus plazas ahora se van transformando poco a poco en asistidas. En la actualidad son 84 y en breve se iniciará el cambio de otras 66. Una actuación incluida en los acuerdos del diálogo social 2017-2023, que incluye la reconversión de 419 plazas en toda la comunidad. Yo pienso que en el 2020, que es cuando tendríamos exactamente la mitad del periodo, estaríamos hablando ya de más de la mitad de esas plazas reconvertidas. Llegan los deportes, después estaremos en Salamanca para comprobar que las arcadas románicas de Palamós pertenecen a la Catedral Vieja. Así lo determina un informe elaborado por varios catedráticos que ha publicado la Universidad de Salamanca. Estas piezas pertenecen al Templo Charro y el estudio exhaustivo lo demuestran. En unos minutos lo vemos con detalle. También recorreremos en Segovia la exposición de un burgalés, Isaac Martínez, un conjunto de imágenes metafóricas que el autor ha bautizado como greguerías. Este que ven es el resultado. Desaparecen las lluvias de momento, pero cuidado con las nieblas a estas horas. Hace frío y según las previsiones la situación mejora por la tarde. Los detalles los tiene Cristina López de Val. Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? Buenos días. Durante estas pasadas horas hemos tenido precipitaciones en muchas zonas del oeste de nuestra comunidad. Precipitaciones que han sido bastante débiles e intermitentes. ¿Pero qué tiempo vamos a tener durante las próximas horas? Pues fíjense cómo de nuevo el anticiclón vuelve a ganar otra vez protagonismo, dejando cielos parcialmente cubiertos en prácticamente toda nuestra comunidad. Estas nubes de aquí progresivamente van a ir perdiendo densidad, se irán abriendo grandes claros, pero en zonas del sur, especialmente en la provincia de Salamanca y en la provincia de Ávila, todavía tendremos que seguir hablando de nubes de tipo de desarrollo vertical que podrían dejar algún chubasco en algunas localidades de estas provincias, con temperaturas que, aunque no vayan a experimentar grandes cambios, seguirán siendo más altas de lo habitual. Máximas, por ejemplo, en Valladolid de 16 grados, 15 grados, por ejemplo, en Burgos, aunque en zonas de la provincia de León esos termómetros, debido a que tendremos un poquito más de nubosidad, se van a mantener rondando tan solo los 12 grados, y un viento que en general seguirá soplando con mucha calma. Hoy en nuestra agenda del día tenemos una cita en las Cortes de Castilla y León, donde vuelve el Pleno. El presidente de la Junta tendrá que enfrentarse a las preguntas de la oposición. Acusan al Gobierno de beneficiarse de su influencia institucional. En el hemiciclo también se hablará de despoblación, de la ley del deporte o de urbanismo. También hoy Óscar López, el presidente de Paradores, presenta en Benavente, en Zamora, el programa de mejora de esta cadena de alojamientos que gestiona el Estado. Siempre han sido un referente y ahora mejoran aún más sus instalaciones. El claustro de Palamós es 100% salmantino, así de contundente concluye el informe que ha coordinado el catedrático Gerardo Boto y que ha editado la Universidad de Salamanca. De este modo se zanja el debate, las piezas son del siglo XII.
Su descubrimiento fue todo un terremoto para los historiadores. Un claustro románico en un chalet en Palamós. No tardaron voces en afirmar que el claustro procedía de Castilla y León. Un presunto grupo de expertos de la Generalitat lo negó, afirmando que era una construcción moderna. Pero este libro de 500 páginas llenas de argumentos de todo tipo zanja la cuestión. Conclusión inequívoca e irrefutable de que todo lo que hay en Mas del Ben es piedra de Villamayor. ¿Y cómo encaja el conjunto de Palamós con esas anchuras de las que nos hablan como fósiles directores inapelables las vigas que están en el propio Museo de la Catedral? Pues como un guante. El estudio calcula que al menos el 43% de los capiteles y cimacios labrados son originales del siglo XII. La pregunta es cómo sale de Salamanca y la respuesta es casi una novela. Un anticuario zamorano, Ignacio Martínez, lo compra como piedra, lo restaura y monta en Ciudad Lineal en Madrid para venderlo a un norteamericano. Le sorprende la guerra y queda en el olvido hasta que lo compra su propietario para Palamós. Siguió su decurso de modo comercial, no hubo ningún expolio, nadie expolió a nadie. Por un lado, por tanto, lo académico y por otro, lo político. Es irreclamable, pero que conste que el claustro de Palamós es el claustro de Salamanca. La Escuela Internacional de Cocina de Valladolid ha escogido a la mejor sumiller de su último curso. Se llama Mónica Rosón y además de ejercer en 2 restaurantes de Miranda de Ebro, es también formadora de la denominación de origen Montilla Moriles. Forma parte del 13º curso de sumiller profesional que imparte este centro. Por allí han pasado ya más de 300 alumnos que buscan formarse en una profesión con futuro. En Segovia podemos ver en el Palacio de Quintanar la exposición del fotógrafo burgalés Isaac Martínez. Es una muestra de instantáneas bajo el título Greguerías, fotográficas, y desde el objetivo capta imágenes que luego convierte en metáforas, con una dosis de humor y de crítica. Greguería es el texto que de forma fugaz, pero aguda y certera, expresa un pensamiento filosófico, humorístico o crítico. Hacerlo con las palabras, créanme, ya es difícil, pero aún lo es más hacerlo con la imagen. De esto, Isaac Martínez Marcos, o Sacris, como le llaman en el gremio, sabe mucho. Siempre me ha interesado mucho el surrealismo, que realmente es surrealismo puro. Y luego, bueno, a fuerza de pensar, y supongo que mi cabecita pues es diferente, un poco diferente hacia los demás. En los años 70, Sacris comenzó en su ribera del Duero burgalesa a estudiar fotografía. Ha trabajado y colaborado en publicaciones como el Diario de Burgos o la revista Vogue. Por eso en su obra se aprecia algo de esa desfachatez que otorga la experiencia. Pues la cultura, no sé, aquí en Segovia, en Burgos, pues la verdad que ha bajado las ayudas a la cultura, han bajado una barbaridad, y fue una crítica en ese sentido, ¿no? Cerrado a cal y canto y encima con un candado de doble cierre, como puedes ver. Poesía visual al servicio de la interpretación del visitante para viajar, como ven, hacia la luz de una imagen. Pues así nos vamos. Recuerden que tienen más noticias en nuestras redes sociales y en la página web de RTVC. Adiós.